Hace tiempito atrás, un mes, mes y medio, quizás 2 meses, hablamos por última vez acá con Pablo Blanco, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, y él nos adelantó, nos anticipó que iba a haber inconvenientes con el suministro. Bueno, esto comienza a verificarse, entonces nos parecía oportuno, importante, necesario volver a hablar con Pablo para que nos dé un panorama de lo que está pasando y desde la mirada que a nosotros nos interesa, que es la mirada de los trabajadores, ¿no? La mirada de los intereses de nuestro pueblo. Así que le damos la bienvenida a Pablo Blanco, secretario general de Estigas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Milcíades? Y los laburantes estamos mal, estamos preocupados, muy preocupados, porque un país que tiene ya una política económica recesiva que afecta a todos los trabajadores, en general, a los formales e informales también, porque la recesión económica afecta a todo, encima se le agrega este tema sobre el cual nosotros venimos alertando, como bien vos señalabas, 2 meses, un poco más, pero bueno, estuvimos ahí en tu canal planteando nuestra preocupación y entendiendo por dónde pasaba un principio de solución de esto. Pero es una multiplicidad de factores que tienen que ver con la impericia, con la corrupción, con la falta de, con un pensamiento, con una matriz de pensamiento de este gobierno y de las empresas, por supuesto, privatizadas, tanto sea de transporte como de distribución, este, que no juegan bien el partido tampoco. Ellos lo único que les interesa es ver cuánto sale la tarifa, cómo reasignan el gas en función de los beneficios propios y el país les chupa un Sí. huevo, digamos, perdonando la expresión, pero es No, así. no, es bien clara. Ahí Entonces, decía el presidente de la Unión Industrial en Tucumán, dice, yo no sé qué pasa, pero alguien está haciendo negocio con esto. Porque la producción no, de bueno, gas mira, yo puedo está toda contarte, vendida. si tengo 2 minutos para contar Sí. una experiencia. Vos no sé si recordás, el tema de la falta de gas tiene antecedentes incluso bajo el gobierno de Néstor y de Cristina, que hubo cierta impericia para resolverlo, pero que después se resolvió con el tema del gasoducto Néstor Kirchner, hoy que le cambiaron el nombre, Perito Ujú. Moreno, ¿no? Este, porque hoy el boom energético, el boom de exportador de GNL, de petróleo y de todo lo que sea, no existiría si no se hubiera construido el gasoducto. Pero en aquel momento, vos te vas a acordar, y seguramente tus televidentes también, faltó el gas en el gobierno de Néstor y los gasistas, los taxistas no podían cargar GNC, hicieron como una movilización a Plaza de Mayo. En ese momento, Néstor envió a Guillermo Moreno a Metrogas y Julio Devido llamó al sindicato y dijo, vayan allí a darle una mano a Guillermo con los empresarios porque, bueno, vamos a averiguar por qué está faltando el gas. Bueno, hubo una serie de cuestiones ahí muy interesantes que en otro momento habrá que contar, pero digo, la resolución lo terminó resolviendo al límite de la capacidad de habernos quedado sin gas, Guillermo Moreno en su momento, y entonces pudieron tener GNC las Las estaciones de estaciones para servicio que abastecer. producen, que abastecen. Ahora, ¿qué pasó? Intervino Guillermo Moreno. Hacía meses que se juntaban en la Secretaría de Energía con Cameron todas las empresas y no resolvieron el problema y se escamoteaban en función de lo que les convenía rentablemente a cada empresa. En Metrogas había una directora legal, González Garaño, Magdalena González Garaño, que no era, si algo no era, era peronista ni defendía al gobierno de Néstor Kirchner. Y conversando con ella me dijo,
la verdad se la pasaron boludeando, textual, boludeando en la Secretaría de Energía y vino Guillermo Moreno y arregló el quilombo, digamos. Entonces, digo, está teñido de un montón de cosas, de situaciones esto, y, pero el gobierno es el principal responsable, porque es el que debería imponerle las condiciones a las empresas. Hay una ampliación del gasoducto del sur, de TGS, del gasoducto Perito Moreno, que debería haber estado hace un año, pero hubo una interna para ver quién se quedaba, porque había un proyecto de Techín de hacer algo que era más caro, 1.600 millones de dólares, y 1.600 millones de dólares más caro que lo que proponía TGS, que no se terminó de resolver por la impericia del Enargas y por pujas y por seguramente algunas cuestiones de corrupción. Y eso está un año retrasado, producto de todas estas cuestiones, porque es el gasoducto reversible norte, como bien vos lo planteabas. Y ustedes se acuerdan que hace un año en Mar del Plata faltó el gas, se quedó sin gas la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque no se hizo la planta compresora que tenía que estar en Las Armas. Y esa planta compresora todavía está en veremos. Entonces, un sinfín de situaciones. Sí, Y podríamos de citar, sin incidencia directa hoy, pero vinculado al tema, lo que fue la decisión del gobierno de boicotear la inversión que estaba prevista para el puerto de Bahía Blanca, que tenía también que ver con las posibilidades del intercambio comercial, con el gas licuado, ¿no? Y sí, inversión que se eso perdió. tiene más que ver, eso tiene más que ver con, vinculado, por supuesto que tuvo intereses políticos desde ya, pero tenía más que ver con la posibilidad de exportar el GNL. Y no le querían dar el negocio al gobernador de Buenos Aires, a Axel Kicillof. Pero digo, el reversible norte, la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, la planta compresora de Las Armas, estamos en una situación explosiva. Yo no sé si no nos vamos a quedar, no puedo afirmarlo, pero tampoco puedo afirmar que no va a pasar. No puedo afirmar que va a pasar o que no va a pasar. Nos podemos quedar sin gas domiciliario también. Pero además, digamos, a los empresarios que tanto hablaron y que saludaron a este gobierno porque bajó el déficit fiscal, etcétera, etcétera, hoy son víctimas de este mismo modelo, de esta misma matriz de pensamiento. Entonces, la verdad, a mí me da pena por los laburantes, porque la verdad que es una situación complicada para ellos, porque las empresas van a tener que suspender, van a tener que aprovisionarse por ahí con carbón, y eso va a elevar los costos y va a influir claramente en sus salarios. Pero muchachos de la Unión Industrial, de Córdoba, de Tucumán, muchachos, esto es producto también de lo que ustedes estimularon, Claro. de lo que ustedes quisieron que haga este gobierno. Ahora te toca, es como el cuento de Bertolt Brecht, ¿viste? Sí, Bueno, sí, claro. bueno, ahora me toca a mí. Ahora, digamos, no se tienen que joder porque, bueno, por los laburantes, pero en términos de significación, y jódanse, muchachos, No, claro, jódanse, no el tema es que defiendan a ultranza en el esta equilibrio matriz, fiscal. de primarización, de extractivismo, no hay lugar para la industria de ningún tipo. Ningún tipo, esto No, pero tarde o además, temprano. mira, te voy a contar algo. Hoy lo escuchaba al genuflexo de Nacho Torres, el gobernador del Uy, sur, diciendo que esto venía por culpa de los años del kirchnerismo. Mentiroso. una Si hicimos el atorrante. gasoducto Néstor Kirchner, hizo el gobierno de Alberto. Si hay algo que hizo bien el gobierno de Alberto Fernández, fue el gasoducto Néstor Kirchner y la segmentación de tarifa y los subsidios a la zona fría. Le sacaron la zona fría a este muchacho y este muchacho se preocupa por ver lo que pasó hace 15 años. Bueno, lo El veíamos, problema es que. mirá, a Nacho Torres pasábamos un video hace dos días atrás y ayer me volví a referir al mismo.
una discusión que tiene con una docente, que lo encara en la calle, y le dice, 720.000 pesos cobro. Y dice, no puede ser, el aumento que no da es de 30.000 pesos. Y el tipo, la reacción es, no me faltes el respeto. ¿No? Sí. O sea, la falta de respeto no es que él le paga 700.000 pesos a una docente por 12 horas de laburo. La falta de respeto es que la mujer levanta el tono. Ahora, Pablo, te hago una consulta, porque hay dos elementos. Por un lado, la producción gasífera aumentó. Y lo que hay es una venta al exterior, una exportación de producto y desabastecimiento local, o no llegar, por estas cuestiones técnicas y otras que desconozco, a abastecer a todo el país. Y por otro lado, lo que hay es una quita de financiamiento por parte del Estado, de subsidio del Estado, para un tramo de lo que es la cadena de la producción y distribución del gas, lo cual le aumenta los costos a las industrias, ¿no? No, bueno, claro, además, supuestamente se iba a privatizar la importación a través de NARSA, estaba Naturgy y otra empresa más que ahora no recuerdo. El gobierno suspendió eso, y ahora en NARSA compra GNL importado mucho más caro. Es que si uno lo explica, es como que se ponen el helado en la frente, digamos. O, bueno, o hay otros intereses, porque este es un gobierno recontra corrupto, con núcleo eléctrica, con el 3% de Carina, con sacarle la plata a los discapacitados, con Adorni, con la guita de Fred Machado, del narcotráfico. Esto no es un hecho aislado, es una consecuencia de un modelo que todavía hay habitantes de nuestro suelo, hombres y mujeres, que siguen creyendo que es un sacrificio. Acá no hay sacrificio, acá lo que hay es una destrucción concreta del aparato productivo y de atacar a los derechos de los trabajadores formales e informales. Mirá, cuando dice Milei que hizo este modelo económico fue superior al que implementó Martínez de Oz en la dictadura. ¿Sabes cuál fue la primera medida que implementó Martínez de Oz con el golpe del 76? Fue terminar con los artículos, derogar los artículos de la ley de contrato de trabajo que había firmado se habían firmado en el gobierno de Isabel. Esto es una política de revancha social. Si no lo queremos ver, bueno, seguramente nosotros tendremos que cambiar, corregir cosas, mirar cómo debemos encarar la situación, tener una política para la salud, para la educación, para la producción, para las Fuerzas Armadas, que hoy, las Fuerzas Armadas que se quejaban de nuestro gobierno, hoy tienen que salir a hacer Uber. ¿Quién nos va a defender a nosotros? ¿Quién nos va a defender si cuando caiga la bomba van a estar manejando un coche para poder, claro? ¿Dónde están los? No, están manejando y haciendo Rappi. Bueno, entonces, y las empresas tuvieron el 700% de aumento de tarifa. Y a nosotros que, digamos, es cierto, firmamos paritarias por la inflación mes a mes, pero nosotros entendemos que de esa parte que ellos ganan, nosotros producimos esa riqueza, nosotros nos tienen que pagar el viático y el refrigerio. ¿Por qué? Porque el viático aumentó también. 60 pesos salía el colectivo cuando asumió Milei, hoy sale 700. Y nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos que tener una parte de eso. Y además, ojo, porque ahora prorrogaron, digamos, le cobran el aumento del GNL. Acá el gas se produce a $4 el millón de BTU, nosotros lo estamos importando a $25 el millón de BTU. ¿Cómo? Para referirme ese número. Claro, el gas de vaca muerta se produce, digamos,
se vende a 4, 5, 6 dólares, depende de las situaciones de la coyuntura, Se vende el al millón mercado de BTU. interno, Claro, el a ese millón de valor. BTU, claro. Por eso además es tan importante poder también exportarlo, porque a ese valor, imagínense que se está importando la producción de GNL a 25 dólares, entre 20 y 25 dólares el millón de BTU, producto de una guerra llevada adelante por Trump innecesaria, tremenda, dolorosa, y producto de que Irán, digamos, pone las condiciones, ahora yo pongo las condiciones de cómo pasan los barcos por el estrecho de Hormuz, y eso elevó los costos de ese producto. Ahora eso es lo que se está discutiendo, eso es lo que se está discutiendo con los industriales. Ahora, prorrogaron el precio de la tarifa domiciliaria, pese a que sigue aumentando, pero no en esa proporción, prorrogaron, pero en octubre se va a aplicar a la tarifa, porque como tiene que haber equilibrio fiscal, los que vamos a pagar esa tarifa de luz, de gas, vamos a ser todos nosotros. Sí, Y y hay otro, entonces, hay un sector muy importante de la población que ya la está pagando, porque lo que se desreguló fue el precio del gas envasado, no, bueno, el GLP, el precio del gas de garrafa, que es abastece a casi el 48% de la población. es el gas de los pobres. Por eso. Calefaccionate, lo dijo el secretario de Energía, calefaccionate menos, qué sé yo, juntá cartón y prendé fuego en tu casa, calefaccionate con el cartón. Bueno, es de una crueldad como con los discapacitados, con los jubilados. Pero bueno, si nosotros no vemos esto, yo voy a contar una experiencia. Nosotros estamos pidiendo el viático y el refrigerio, pero producto de que lo estamos impulsando nosotros desde la comisión directiva, no hay una presión de abajo que nos obligue a tomar una actitud bien determinada en este sentido. La vamos a tomar la actitud determinada, pero porque tenemos un principio ético nosotros de cumplir con los laburantes, pero no hay presión de abajo. Y yo creo que si no hay organización popular, si no hay organización para defendernos de todas estas cosas, las vamos a seguir pasando mal. Mal, mal, mal. La CGT tiene que tener una actitud más valiente. No digo que haya que hacer un paro por tiempo indeterminado, porque Sí. yo no veo eso en nuestro gremio, no veo que la gente pida, no pide el viático y el refrigerio y va a pedir un paro por tiempo indeterminado, pero tiene que haber una actitud más firme, más concreta. Hay que agudizar la cabeza para tomar decisiones que pongan de manifiesto nuestro rechazo a todo esto, nuestro rechazo a la ley de flexibilización laboral, que no, me voy a parar yo en la puerta de la empresa, con un megáfono y me van a llevar preso, y están habilitados para hacerlo. Claro. Bueno, Bueno, hay que resistir, pero no resistir. También hay que tratar de pasar a la ofensiva. No es fácil, yo sé que tampoco vamos a hablar boludeces, pero hay que proponérselo como proyecto, pasar a la ofensiva. Y después sin, de ahí, determinar las acciones a tomar. sin contraataque no hay victoria, decía alguien en la historia, algún intelectual peronista. Bueno, Pablo Blanco, un abrazo grande. Gracias. Bueno, ojalá la próxima vez me llame para decirte que en un gobierno popular estamos construyendo gasoductos para el pueblo, no tampoco gasoductos para que las empresas exporten todo. Tiene que haber un plan integral, el gas al servicio de un proyecto de país y de un modelo de país. Así es. Popular. Y así será Popular. seguramente en algún momento. Abrazo. Dale, Emil, un abrazo, saludo a toda la